colocámoslo aquí. Para hablar de nuestra patología renal, nosotros tomamos en cuenta lo siguiente. Bien, tomamos en cuenta de que para empezar, el riñón, cuando sufre algún daño patológico, no es como otro tejido del cuerpo, como en el caso del corazón, que inmediatamente manifiesta una sintomatología. El problema del riñón es que las sintomatologías tardan en evidenciarse y solo se producen generalmente cuando el deterioro renal ya es irreversible. Bien, ahora vamos a tratar de clasificar la enfermedad renal de acuerdo, primero que nada, al sitio donde se produce la lesión, o podemos decir de acuerdo a los tipos de producción que pueden generar esto. Bien, vamos a clasificar a la patología renal, las cuales van a tener causas prerrenales, las cuales van a tener causas renales propiamente dichas y postrenales. Bien, hay que hacer énfasis en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la patología como algo prerrenal, tenemos que recordar que estas representan el 70% de todo, de todas las patologías renales. Bien, ahora, ¿cuál es la causa principal, por ejemplo, las patologías prerrenales? Se llaman prerrenal porque el problema en realidad no es el riñón, sino que el problema es a nivel sistémico, ¿sí? Es a nivel sistémico. Significa que está caracterizado por estados de hipoperfusión como el shock, por ejemplo, hipoperfusión, situaciones, por ejemplo, que tengan que ver con hipovolemia, situaciones que tengan que ver, por ejemplo, con vasodilatación sistémica, ¿sí? Vasodilatación sistémica, vasodilatación sistémica, ¿sí? Y esas son las principales causas que pueden generar, ¿bien? Entonces, siempre que hablas de un daño prerrenal, significa que el problema no es el riñón. ¿Qué significa un daño prerrenal? Significa que hay lesión del riñón por causas que son sistémicas. ¿Cuáles son estas causas sistémicas? Que haya un mal flujo sanguíneo. El mal flujo sanguíneo puede estar determinado por situaciones de hipoperfusión, como situaciones de shock o situaciones de gasto cardíaco disminuido. Las hipovolemias pueden darse ya sea por hemorragia o por factores de deshidratación, y estados vasodilatadores que también pueden estar asociados, por ejemplo, al shock. Bien, entonces esto te representa un 70% de todas las insuficiencias renales. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también de que cuando hay un daño prerrenal, generalmente la lesión que se produce es irreversible, ¿sí? Un daño irreversible. Perdón, no es irreversible, es un daño reversible. Significa que en este caso de acá, si nosotros, por ejemplo, tratamos al paciente y volvemos a mantener la perfusión, volvemos a restituir la volemia, volvemos nuevamente a la tensión normal de los vasos sanguíneos o volvemos a restituir el gasto cardíaco y hace que la sangre llegue adecuadamente nuevamente al riñón, entonces el riñón vuelve nuevamente a su funcionalidad normal. Por eso decimos que las lesiones que se producen aquí son generalmente reversibles. Ahora bien, si nosotros hablamos, por ejemplo, ya de la patología renal, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que en el caso de la patología renal, en su libro la encuentran con el nombre de intrarrenal, o también la llaman como parenquimatosa. Cualquiera de las dos son válidas. ¿A qué se refieren estas dos? Significan que estas dos de acá, sí, perdón, significa que esta es renal, el daño ya es en el mismo riñón. Estas van a representarte de todas las patologías el 20% de todas las enfermedades renales, ¿bien? Cuando es directamente la causa del riñón. Estas causas pueden producirse ya sea por una lesión directa o indirecta, ¿sí? Que nosotros podríamos mencionar. Dentro de las lesiones directas, por ejemplo, generalmente podremos hablar de causas tóxicas, ¿sí? Cuando hablas de causas tóxicas, la principal complicación que se genera en una insuficiencia renal, cuando el daño es renal, significa que hay una necrosis túbulo intersticial. ¿Qué significa necrosis tubulo intersticial? Significa que el problema en el daño renal
es que las nefronas se van muriendo, ¿sí? Las células que constituyen los túbulos de las nefronas empiezan a morir. Si empiezan a morir, la nefrona pierde funcionalidad y cada nefrona que pierda funcionalidad, el daño que va a tener va a ser irreversible, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya hablamos de una patología renal propiamente dicha, aquí el daño ya es irreversible. ¿Por qué? Porque si perdés una nefrona, es nefrona que no vas a recuperar. Cuando hablas, por ejemplo, de factores tóxicos, estos factores tóxicos pueden ser factores tóxicos endógenos o factores tóxicos exógenos. ¿A qué se refiere con factores tóxicos endógenos? Se refieren a los que nos produce nuestro propio cuerpo, como por ejemplo, hablamos directamente de la hemoglobina, por ejemplo, que eso se da, por ejemplo, en las malas transfusiones sanguíneas o en las anemias hemolíticas. Cuando se libera gran cantidad de hemoglobina, estas van a taponear lo que son los glomérulos, produciendo daños glomerulares. No solamente la hemoglobina, sino que, por ejemplo, tenemos los pacientes que sufren lesiones o traumas, los cuales van a producir una rhabdomiólisis muscular. La rhabdomiólisis va a liberar mioglobina y la mioglobina va a tener el mismo efecto que la hemoglobina a nivel de los glomérulos. Bien. Ahora, aparte de esas endógenas, también tenemos a las bilirrubinas que también van a producir ese mismo efecto similar a la hemoglobina y la mioglobina, ¿sí? Esos son tóxicos endógenos que pueden producir deterioro de la función renal. Ahora, cuando hablas de productos exógenos, obviamente conocemos a los mismos fármacos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí a fármacos como por ejemplo los macrólidos, tenemos fármacos, no solamente los fármacos, sino que también incluso tenemos algunos tóxicos como por ejemplo el arsénico, el benceno, el tetacloruro de carbono, ¿no es cierto? Todos estos tóxicos producen daño directo sobre la función renal. Bien, entonces, en el caso de esto, nosotros hablamos de que la lesión ya es directa al riñón, ¿sí? Por eso se llaman insuficiencias renales propiamente. Bien, o tubulointersticiales o intrarrenales, como mencionamos. Ahora, luego tenemos lo que se llaman las posrenales. Las posrenales ya te representan obviamente el 10% de todos los casos, son las menos frecuentes. En el caso de estas posrenales, la principal causa se genera por obstrucción de las vías urinarias, ¿sí? Por obstrucción de las vías. Quiere decir que se produce el taponamiento, por ejemplo, de los uréteres, y este taponamiento de los uréteres lo que va a generar es que aumente la presión a nivel ureteral, lo que hace que aumente la presión a nivel de la pelvis renal, lo que hace que aumente la presión a nivel de los cálices mayores, cálices menores, y lo que por tanto hace que aumente la presión a nivel de la nefrona. Y si aumenta la presión a nivel de la nefrona, disminuye el filtrado glomerular, produciendo el daño renal. Bien, en este caso de acá, estas posrenales también son reversibles. Retiras por ejemplo, el cálculo que se ha formado ahí, o liberar la estenosis, o tratar, por ejemplo, la hipertrofia prostática y todo eso, y las causas pueden ser reversibles. Bien. Entonces, en resumen, son esas las patologías renales, ¿no es cierto? Tenemos lo que hemos dicho, daños prerrenales, renales y posrenales. Revisando un poco ya la etiología, vamos a ver acá. ¿Cuál es la principal característica? Si nosotros vemos, por ejemplo, hemos dicho que todas las que mencionamos hace rato, reducción de volumen, hipoperfusión, reducción de gasto cardíaco, vasodilatación sistémica, vasoconstricción sistémica renal, la que se va a producir, por ejemplo, en liberación de catecolamina, todas estas van a generar como inicial pequeña sintomatología en el paciente. Es más, ¿cuál es la principal? ¿Cuándo nosotros hablamos de una insuficiencia renal? ¿Sí? ¿Cuándo es insuficiencia renal? Porque nosotros claramente dijimos, es insuficiencia cardíaca cuando el corazón no puede mantener un gasto cardíaco. Cuando nosotros vamos a hablar de insuficiencia, y en insuficiencia respiratoria hablábamos no mantener los volúmenes respiratorios. Ahora, en el caso del riñón, ¿cuándo llamas insuficiencia renal? Cuando el riñón es incapaz de formar orina. Si el riñón no puede formar orina, es insuficiente. ¿Por qué es importante la orina? Porque no nos olvidemos que a través de la orina nosotros eliminamos todos los productos tóxicos que consumimos o que nosotros producimos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Si no formas orina, los productos tóxicos empiezan a acumularse en la sangre, ¿sí?
¿Cuál es el problema de que se acumulen los productos tóxicos? El problema es que esos productos tóxicos son productos nitrogenados. Los productos nitrogenados son principalmente lo que es la urea y lo que es la creatinina. Urea y creatinina. Ahora, cuando estos aumentan, porque no los podés eliminar por la orina, a esta condición se la va a llamar azoemia. ¿Bien? Se las llama azoemia. Pero en el caso, por ejemplo, de que sea una falla renal, la acumulación de estos dos es tanta que se las va a conocer como hiperazoemia. Es decir, joven, el paciente con insuficiencia renal es un paciente tóxico, ¿sí? Y no me refiero a esas huevadas de tóxico, que novio tóxico, que padres tóxicos, que amigos tóxicos, no. Hablamos de un tóxico literal. Este paciente es tóxico literal porque está acumulando productos tóxicos, ¿sí? Que van a producir alteraciones ya sea a nivel del sistema nervioso principalmente. Por eso es que nosotros vemos que hay disminución de la conciencia en estos pacientes, ¿bien? Ahora, ¿cómo es que nosotros nos vamos a dar cuenta? Porque esto obviamente solamente lo vemos desde un punto de vista laboratorial. Para saber eso es laboratorialmente. Ahora, ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta que un paciente está teniendo un daño renal? Clínicamente, la única forma que vos lo podés ver es a través de la diuresis. Significa la cantidad de orina que va a formar. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de la diuresis, es nuestro signo más fidedigno de que nos va a mencionar sobre si hay o no hay una hipoperfusión o si es que hay o no hay un daño renal. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de la diuresis, nosotros vemos que la diuresis está relacionado con los valores de creatinina. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de valores de creatinina, nosotros lo tomamos muy en cuenta en relación, por ejemplo, a que la creatinina determina la función renal, ¿sí? La función renal. La función renal está determinada por la creatinina. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a ver eso? Fíjense que nosotros vemos que la creatinina produce algo que se llaman los criterios de Rifle. Ahorita se los voy a mostrar. Se llaman criterios de Rifle. Rifle, ¿sí? Aquí está, en insuficiencia renal. Nosotros vamos a tener acá, ¿sí? Estos son los criterios de Rifle. ¿Sí? Ahorita, los criterios de Rifle son los que van relacionados a la creatinina, ¿sí? En el cual nosotros los tomamos como valores que te involucran riesgo, los que te involucran daño, los que te involucran pérdida, y los que te producen si, por ejemplo, un paciente está en un estado terminal. Lo que Rifle viene del término R, viene a significar riesgo, la I significa injuria, que significa daño, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¿Ah? Copiar imagen, lo ponemos acá. ¿Ya? Y lo vamos a ir revisando. ¿Bien? Entonces, fíjense acá lo siguiente. Hemos dicho, se llaman criterios de Rifle porque viene la R, viene de riesgo, en inglés risk, ¿no es cierto? Entonces viene de riesgo. Y lo que nosotros vemos es que cuando el paciente tiene riesgo de daño renal, la creatinina sube 1.5 sobre la basal, es decir, sobre su valor normal, sube 1.5. ¿Eso qué quiere decir? Que la producción de orina va a ser menos de 0,5 ml por kilogramo de peso por hora en las primeras 6 horas. Si el paciente, por ejemplo, y eso quiere decir que el paciente ha perdido el 25% del filtrado glomerular, ¿sí? Recordémoslo bien, el paciente pierde el 25% del filtrado glomerular. ¿Bien? Ahora, si nosotros hablamos que el valor de la creatinina ya no es 1.5, sino que está por 2 de su valor normal basal,
significa que el paciente ha perdido el 50% del filtrado glomerular. ¿Cómo va a estar la diuresis de un paciente que disminuye el 50% de su filtrado glomerular? Nosotros vamos a ver que disminuye 0,5 igual ml por kilogramo de peso hora, pero ya para las primeras 12 horas. No nos olvidemos que esto nos están indicando que el paciente está en estados de oliguria, ¿sí? Está en estados de oliguria, ¿sí? Significa que la diuresis está baja. Ahora bien, si nosotros vemos que en el caso de la creatinina sube por 3 su valor normal, eso quiere decir que el riñón ha perdido el 75% de su filtrado glomerular. Si ha perdido el 75% de su filtrado glomerular, el paciente ya va a tener incluso menos de 0,3 ml por kilogramo de peso hora en las primeras 24 horas o en las primeras 12 horas, y ya lo vas a llamar anuria, ¿sí? Ahí el paciente ya va a estar anúrico, ya no forma orina. Anuria, ¿sí? Ya va a estar en eso. Entonces va a estar anúrico. Ahora, eso era, por ejemplo, riesgo era 1.5. Injuria o daño era 2. Fallo significaba por 3, que era el 75%. Luego de eso, te dice que si este daño se perpetúa más de 4 semanas, ¿sí? El paciente ya tiene pérdida de esa función renal. Por eso, loss significa pérdida. Si esto continúa más de 4 semanas, ya se perdió esa funcionalidad renal. Ahora, si esto continúa por más de 3 meses, significa que nuestro paciente ya es un paciente terminal, ¿sí? Ya es un paciente, ya no tiene función renal, ya es un paciente terminal. Que eso es lo que significa el prefijo E, que viene de end, de final, ¿sí? Entonces, ahí es que nosotros tomamos en cuenta estos criterios. Eso es lo más importante que tienen que recordar hoy día, ¿sí? Por eso es que todo el tiempo nosotros pedimos los valores de creatinina, porque la creatinina me determina cuánto es el filtrado glomerular, y de acuerdo a eso yo determinar el daño renal, ¿bien? O la producción de orina o la diuresis. Entonces, jóvenes, es importante recordar esos criterios, ¿sí? Ahora, recordemos acá y volvamos otra vez a nuestras prerrenales. En nuestras prerrenales hablábamos de esas causas. Bien, nosotros veíamos, por ejemplo, que fisiológicamente la función principal del riñón estaba relacionado con nuestros nervios simpáticos y nuestros nervios y con nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona, que eran los que mantenían la diuresis junto con lo que nosotros veíamos ahí, la ADH. Todos estos se mantenían en equilibrio. Bien, ahora, nosotros vemos aquí nuestro glomérulo, ¿sí? Esta sería nuestra cápsula de Bowman, este sería el glomérulo renal con su arteriola aferente, su arteriola eferente. Sabemos que la arteriola eferente tiene que mantenerse dilatada para mantener una presión diastástica de 60 milímetros de mercurio, y nosotros hablemos que aparte de eso está la presión de la cápsula de Bowman, que es 18 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica glomerular, que es de 32 milímetros de mercurio. Obviamente no se las explico esto porque esto lo hemos avanzado muchísimo en fisiología 1, ¿sí? Hasta el cansancio hemos hablado de ella, ¿bien? Ahora, en el caso que nosotros hablemos, por ejemplo, del daño que se va a producir en este filtrado, fíjense, ahí está, de todo esto depende el filtrado glomerular, depende de la angiotensina, depende de las prostaglandinas y las prostaciclinas. De la angiotensina porque mantiene la presión arterial, de las prostaglandinas porque mantienen la vasodilatación de la arteriola aferente, ¿bien? Y la vasoconstricción de la arteriola eferente, que ligeramente aumenta el filtrado glomerular. Ahora bien, nosotros vemos, por ejemplo, que dependiendo de los grados de hipotensión es mucho más grave dependiendo si la persona es anciana, si tiene nefroesclerosis hipertensiva, vasculopatía diabética, o si tiene asociación de fármacos nocivos, como por ejemplo los AINES. ¿Qué hacen los AINES? Los AINES inhiben a las prostaglandinas, y si no hay prostaglandina no hay cómo mantener la vasodilatación de la arteriola aferente para mantener el filtrado glomerular. Bien, entonces nosotros tenemos aquí lo que es la insuficiencia ya renal. Si al paciente no lo trataste, es decir, no hidrataste bien a tu paciente, porque no nos olvidemos que el riñón se cura con agua. Si no hidrataste bien al paciente, si no revertiste la hipoperfusión, si no mantuviste un gasto cardíaco, el paciente va a pasar de una insuficiencia prerrenal
a convertirse ahora ya en una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque esa hipoperfusión, esa deshidratación, esa hemorragia, esa hipovolemia, esa vasodilatación hizo que la cantidad de oxígeno y nutrientes a nivel de las células de las nefronas disminuya tanto que haga que estas células se mueran, produciendo lo que dijimos al principio de clase, lo que se llama como una lesión tubular, lo que va a generar necrosis túbulo intersticial, es decir, se van a morir. Y si se mueren, ya sabemos que el daño va a ser irreversible. Ahora bien, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, este cuadro, te establece, por ejemplo, aquí el filtrado glomerular. Si empiezan a morir las células de la nefrona, ¿qué es lo que va a pasar? Las células empiezan a desprenderse. Una vez se desprenden, lo que hacen es obstruir el flujo de la nefrona. Si el flujo de la nefrona se obstruye, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Si esta presión aumenta, el filtrado glomerular disminuye. Si disminuye el filtrado glomerular, también disminuye la perfusión de la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas células empiezan a morir más. Si la lesión renal se puede frenar si se restaura la corriente de irrigación en ese lapso. Lo que acabo de mencionar hace rato. Si nuevamente revierten la hipoperfusión, revierten el bajo gasto cardíaco, hidratan al paciente, esto puede volver a la normalidad. Pero si no, se libera nuestro sistema renina-angiotensina, aldosterona, vamos a ver que empiezan a liberarse mayor cantidad de células muertas, mayor obstrucción, empieza a reabsorberse mayor cantidad de urea y el paciente empieza a volverse más tóxico porque va a acumular estos productos nitrogenados, igual los sulfatos, igual el potasio, igual la creatinina, ¿sí? Se empiezan a quedar en sangre, las cuales son tóxicos. Entonces, eso va a producir que se empiecen a dañar cada una de las nefronas y cada vez más nefronas y más nefronas. A menos que restablezcas la volemia. Si nosotros restablecemos la volemia a este paciente, volvemos a mantener nuevamente una presión adecuada, una perfusión adecuada, un gasto cardíaco adecuado, nosotros lo que vamos a hacer es que todas estos se reviertan y empiecen a recuperarse. Y nosotros vamos a ver que nuevamente van a empezar a eliminarse a través de la orina. Bien. Y después nosotros vamos a ver las causas postrenales. En las causas postrenales nosotros vamos a ver que hemos dicho que son los cálculos que se van a producir a este nivel. Las obstrucciones. Si hay una obstrucción a este nivel, ya sea por un cálculo que se ponga aquí, o ya sea por una estenosis, o ya sea por la compresión tumoral que haya, ¿no es cierto?, ahí, y que haga que se obstruya el flujo de orina, eso va a hacer que aumente la presión hidrostática capilar acá, lo que hace que el filtrado glomerular también disminuya, produciendo el mismo daño que hemos mencionado anteriormente. Bien, entonces esas van a ser las causas postrenales. Todas las que cursen con obstrucción, que son las mencionadas aquí, cálculos renales y estenosis ureteral, tumores a nivel de la vejiga o hipertrofia a nivel de la próstata, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver el cuadro clínico. Primero hay que diferenciar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del daño renal, este daño renal puede ser agudo como puede ser crónico. Entonces, hay que diferenciar la sintomatología aguda de la sintomatología crónica. Inicialmente, ¿cuál va a ser la sintomatología aguda que va a tener el paciente? Ya hemos dicho que la que se afecta va a ser la diuresis. Por tanto, la disminución de la diuresis hace que se acumulen los productos tóxicos. Por eso es que nosotros vemos aquí, en el primer cuadrito, que nuestro paciente está urémico. Significa que nuestro paciente está tóxico por la acumulación de esos productos nitrogenados. ¿Cuál es el otro problema? Como hay baja activación del sistema renina-angiotensina y la aldosterona, nosotros vamos a ver que la aldosterona, recordemos que es la que se encarga de eliminar el potasio. Pero si no hay en qué se elimine el potasio, porque no se está formando orina, entonces el potasio empieza a aumentarse. Y vamos a tener hiperpotasemias que pueden producir toxicidad cardíaca a nivel del corazón, ¿cierto? Ahora, no solo eso, sino que el problema es que vas a reabsorber mayor cantidad de sodio. Y cuando reabsorbes mayor cantidad de sodio, también reabsorbes mayor cantidad de agua. Y significa que tu paciente va a empezar a tener edemas. Y no solamente edemas, sino que estos edemas pueden llevarte a la anasarca.
¿Qué significa anasarca? Edema generalizado. Anasarca. Ahora, no solo eso, porque el aumento de volumen también hace que aumente la presión arterial y el paciente va a tener hipertensión arterial. Y las presiones de estos pacientes son fabulosas. Son arriba de los 180, 190, 200. Son altísimas las presiones que manejan los pacientes renales. Bien, ahora van a haber síntomas centrales como por ejemplo pérdida del apetito, como estados nauseosos, vómito, esto determinado por el desequilibrio hidroelectrolítico que se está produciendo, porque el paciente empieza a retener más sodio, empieza a retener más líquido, hay hipertensión, hay edema. El proceso tóxico que está generando este paciente hace que hayan alteraciones de la conciencia. Bien, ahora, como por ejemplo hay somnolencia, letargo, estupor, coma, ¿no es cierto? Incluso esta toxicidad puede generar lo que es el edema cerebral, ¿sí? Y pueden producir, por ejemplo, signos clínicos como la asterisis, ¿bien? Ahora, hasta aquí estos, por ejemplo, generalmente son síntomas agudos que pueden presentarse en un inicio. Ahora, los síntomas crónicos son los que se van a presentar después de tiempo. Ahora, ¿cuándo hablamos, por ejemplo, de una insuficiencia aguda? Cuando el paciente tiene una patología menor a 4 semanas. Pero si hablas de que la patología es mayor a 3 meses, hablas de que es crónica. Bien, ahora, en el caso de las crónicas, cuando ya lleva bastante tiempo el daño renal, este daño renal va a alterar sus funciones de forma general. ¿A qué me refiero? Recordemos que el riñón no solamente se encarga de formar orina, sino que también regula la presión arterial, sino que también regula los niveles de calcio. Recordemos, el calcio reabsorbido por el riñón contribuye, ¿no es cierto?, a la calcemia y contribuye a la mineralización de los huesos. ¿Qué significa eso? Que un paciente con insuficiencia renal crónica va a sufrir de osteoporosis, ¿sí? O va a tener alteraciones de la coagulación también. Bien, entonces eso pasa con los pacientes crónicos. ¿Qué más? Recordemos que, por ejemplo, el riñón se encarga de regular la cantidad de glóbulos rojos porque produce una hormona que se llama la eritropoyetina, ¿sí? La eritropoyetina es una hormona que se encarga de aumentar los eritrocitos. Como no funciona el riñón, no hay eritropoyetina y el paciente empieza a tener anemia severa. Cuando me refiero a anemia severa, significa que el paciente tiene hemoglobina no en 11, ni en 10, ni en 100, ni en 11, sino que sus hemoglobinas son menores a 8. El paciente tiene una anemia severa. Bien, ahora, recordemos que también el riñón se encargaba de eliminar los hidrogeniones. Si no puede eliminar los hidrogeniones y no puede reabsorber el bicarbonato, entonces el paciente nos entra en estados de acidosis metabólica, ¿sí? Y entonces vemos que va a ser un paciente complicado. Entonces, dentro de las sintomatologías que nosotros hemos mencionado, dependiendo si es aguda o si es crónica, vemos que el paciente tiene un factor tóxico, tiene hipertensión, tiene edemas, tiene hiperpotasemias, tiene alteraciones cardíacas, tiene alteración del estado de conciencia, tiene alteraciones hematológicas, tiene alteraciones del calcio y demás. Es un paciente complicado. Bien, entonces con eso nosotros vemos, por ejemplo, de acuerdo al CIP. Ahora, tenemos, por ejemplo, que hablar mucho de lo que corresponde en realidad a la clasificación de acuerdo, por ejemplo, al lugar específico dañado en la nefrona. ¿A qué me refiero? Que estas pueden clasificarse como glomerulopatías o como patologías tubulointersticiales, las cuales pueden tener como principales causas inmunitarias, que generalmente es por inmunoglobulina A, ¿sí? Ahora pueden tener por metabólicas, como por ejemplo insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática, por problemas infiltrativos, como por ejemplo cáncer, por procesos infecciosos como las estreptocócicas, por procesos hemodinámicos derivados de bajo gasto cardíaco o anemias hemolíticas, o como productos tóxicos que ya hemos mencionado. Bien, estas enfermedades pueden clasificarse en dos. Nosotros la vamos a llamar como los síndromes nefrítico, síndrome nefrítico, y lo vamos a llamar como síndrome nefrótico, ¿sí? Síndrome nefrótico. En los síndromes nefríticos se van a presentar, ambos, por si acaso, ambas son patologías que van a cursar con etiologías autoinmunes, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en el caso que nosotros hablemos inmunes. Si nosotros hablamos, por ejemplo,
de los síndromes nefríticos generalmente son por causas post-estreptocócicas. Post-estreptocócicas, ¿ya? Son post-estreptocócicas. Significa después de una infección por estreptococo del grupo beta hemolítico del grupo A de Lansenfield. Por tanto, es muy frecuente en los niños, ¿sí? Es muy frecuente en los niños. Ahora bien, aparte de eso, esta se caracteriza porque el daño se produce a nivel de las células del mesangio, ¿sí? A nivel de las células del mesangio. ¿Cuál es la característica clínica que van a tener? Primero que nada, el mesangio son las células de sostén. El factor autoinmune destruye tanto estas células de sostén que empiezan a sangrar. ¿Qué quiere decir? Que si sangran, el paciente va a empezar a tener hematuria. Y es macrohematuria, es decir, vos ves la sangre en la orina. O si no, también puede ser microhematuria cuando hay los cristales, ¿cómo se llama? Los cilindros hialinos. Pero generalmente es macrohematuria. Hay gran cantidad de sangre por el daño que se produce a estas células del mesangio. A veces también se pueden dañar los podocitos y producir, por ejemplo, proteinuria. ¿Sí? Producir proteinuria. Pueden producir proteinuria. Claro que la proteinuria no es como la de acá, que después vamos a mencionar. Ahora, estos daños de acá hacen que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el paciente cursa con hipertensión arterial. Y además de eso, también va a tener ligeros edemas. ¿Sí? Entonces, principalmente eso. Ahí nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de un síndrome nefrítico. ¿Sí? Son inmunocomplejos que van a producir daño a nivel de las células del mesangio. Generalmente los síndromes nefróticos vienen como consecuencia de otros síndromes también autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de Good-Pasteur o el síndrome de Wegener, las cuales, por ejemplo, se caracterizan por producir anticuerpos que pueden ser antimembranas o anticuerpos que dañen a los glomérulos. Y no solamente eso, porque, por ejemplo, tenemos la enfermedad o el síndrome de Good-Pasteur, que no solamente afecta al riñón, sino que también afecta a los pulmones, y eso es pregunta de examen. Ahora, ¿qué pasa con esos inmunocomplejos? Dañan a los podocitos. Recordemos que los podocitos, junto con la membrana basal, hacían que la membrana glomerular tenga una característica negativa. ¿Para qué? Para evitar de que se filtren las proteínas. Si evitas de que y tienen que evitar que se filtren las proteínas porque las proteínas son muy importantes para la presión coloidosmótica o llamada también oncótica. ¿Qué es lo que pasa si se empieza a dañar estos podocitos? Se pierde esa negatividad y las proteínas empiezan a filtrarse. Y el paciente va a tener hiperproteinuria. Hiperproteinuria. Para que sea una proteinuria diferente de esta de acá, esta proteinuria elimina más de 3.5 gramos en 24 horas de proteína en la orina. Estas de acá no llegan a este valor es demasiado alto, ¿bien? Entonces, esta proteinuria de acá es muy elevada. Como es muy elevada, eso hace que disminuya la presión oncótica, y si disminuye la presión oncótica, el paciente va a tener edema, que son tan grandes que pueden llegar a la anasarca, ¿sí? Tiene un edema gigantesco este paciente, tiene la anasarca. Ahora, aparte de tener anasarca, si eliminas las proteínas por orina, hace que las proteínas disminuyan en el plasma. Por tanto, el paciente va a tener hipoproteinemia. Disminuyen las proteínas en plasma, que es lo que produce el edema o la anasarca. Bien. Ahora, aparte de eso, hay un factor compensador. Cuando disminuyen las proteínas en el plasma, nuestro cuerpo trata de aumentar la producción de proteínas. ¿Y a quién va a llamar? A nuestro hígado.
El problema es que nuestro hígado no solamente aumenta las proteínas, sino que también va a aumentar a las lipoproteínas, produciendo estados de hipertrigliceridemia. ¿Sí? El paciente va a tener estados de hipertrigliceridemia. Que esto va a afectar igual sobre todo a factores que vamos a ver después de la coagulación. El paciente va a tener, por ejemplo, daños vasculares o puede formar placas de ateroma fácilmente. ¿Bien? Entonces, esas son las características que van a tener estas enfermedades. Entonces, ¿cómo hago yo para distinguirlo? De acuerdo al nivel de proteína. Y, por ejemplo, los síndromes nefróticos no tienen sangre porque no hay daño a las células del mesangium. En el caso de tratar a estos pacientes, hablamos de si es un factor autoinmune, al paciente se lo debe tratar con supresores de la respuesta inmune, es decir, con corticoides. Bien, entonces, jóvenes, con esto nosotros terminamos nuestro programa del primer parcial. Así de sencillito, ¿sí? Esas son las preguntas que van a entrar. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la duda que tienen? A ver, los escucho. Ya. Doutor? Escucho. Doutor, não compreendi quando falou em el quadro clínico, ¿por qué hay hiperpotasemia? Fácil, pues, recordar. En el caso de estos pacientes con insuficiencia, por ejemplo, ¿cómo nosotros diferenciamos si el paciente tiene un daño prerrenal o posrenal? Lo hacemos de acuerdo al nivel de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? En los prerrenales, el sistema renina-angiotensina todavía mantiene los niveles casi normales de la función renal. ¿Por qué? Porque va a tratar de reabsorber el sodio, reabsorber el volumen, mantener la volemia del paciente y demás. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de sodio en orina en un paciente con insuficiencia prerrenal, lo que va a tener, por ejemplo, es menor cantidad de sodio en orina. Es decir, el sodio eliminado en orina en una insuficiencia prerrenal va a ser menor al 1%. Ahora, en una insuficiencia renal propiamente dicha ya no funciona el sistema renina-angiotensina, lo que hace que ya no puedas reabsorber muy bien al sodio, por tanto el sodio va a eliminarse por orina, y lo que vos vas a encontrar, por ejemplo, en un paciente cuando ya tiene daño renal, el sodio va a tener más del 1% en la orina. Ahora, si nosotros vamos a ver eso, ahora el otro problema pasa con el caso del potasio. ¿Por qué? Porque en el caso del potasio, si no te funciona tu sistema renina-angiotensina, ya no vas a poder eliminar el potasio. Y si no vas a poder eliminar el potasio empieza a aumentar en sangre, ¿sí? Produciendo la toxicidad que decíamos hace rato a nivel cardíaco. ¿Bien? Ya, gracias. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Hasta luego, doctor. Y